gusto de estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos, en este día viernes, ya para hacer lo que llamamos el resumen de la lección, no sin antes aprovechar para decirles que mañana es un día de fiesta para Jehová nuestro Dios y que estamos invitándolos para que se unan a esta fiesta espiritual, visitando las congregaciones que tenemos aquí en el estado de Texas de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Si usted vive en Houston, no se pierda la bendición de adorar a Dios allí con los hermanos. Usted que mire el canal 57.10, busque mañana el templo que está ubicado en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Busque ahí ese templo y adore a Dios con los hermanos mañana. Desde las 9 de la mañana en adelante le estamos esperando. Si usted vive en San Antonio, Texas, y ve allá el canal 51.3, también busque la congregación que tenemos en la calle Hibner. Y si vive en Austin y ve el canal 17.4, visite nuestra congregación ahí en la calle Mill Peyton Jean Road. Y ya si vive en Dallas, Texas y sus alrededores y mire el canal 52.7, pues venga a adorar a Dios con nosotros mañana sábado. Su servidor va a estar predicando en la iglesia central de Irving y será un gusto para mí saludarlo, darle la bienvenida. Le esperamos. Si vive en las congregaciones que están allá en el área de Fairfield, Texas, en los alrededores de esa ciudad de Fairfield, busque la congregación que está allí también. En Corsicana, ahí tenemos otro grupo que se reúne los sábados. Y así sucesivamente también en Fort Worth. En la ciudad de Fort Worth tenemos nuestra congregación en el 800 West de la Seminary Drive, cerquita de la Gran Plaza. Ahí los hermanos desde las 9 de la mañana también estarán esperándole para darle la bienvenida. Y lo mismo si vive en el área de Denison, Texas, adelante de Sherman, por ahí en esa área, también tenemos otra congregación y le invitamos para que busque adorar al Señor. Así también le invitamos para que esta noche no se pierda el programa en vivo, Recibiendo el Sábado, que estamos presentando siempre aquí por estos canales de televisión, como también por las redes sociales. El pastor Héctor Torres ha estado conmigo aquí esta semana, compartiendo con ustedes la lección de escuela sabática, pero ahora va a ayudarme también a hacer este resumen. Así que, pastor, bienvenido nuevamente. Pues gracias a Dios por estar con ustedes durante toda esta semana y compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Ya llegamos al último día de la semana. Exactamente. Vamos a pedir la bendición de Dios, hermanos, antes de hacerlo. Ore, pastor. Oremos, Señor, gracias por esta jornada espiritual de esta semana. Amén. Nos has permitido cada día abrir tu palabra, orar, meditar en ella, reflexionar en sus enseñanzas, y también nos has permitido poder comunicarla con aquellos que a través de las redes sociales, la radio, la televisión, se contacta con este ministerio, Señor, y pedimos la bendición sobre ellos, la salvación de ellos y de su familia. Permítenos dar un resumen en esta mañana a todo lo estudiado esta semana. Este resumen puede ser sencillo, pero práctico, profundo, impactante, Señor, en nosotros. Que tu Espíritu tome dirección de nuestras vidas y de todo en nosotros, y también de la tecnología. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hubieron en esta lección varios puntos importantes que, como siempre, Dios los utiliza para que nos hagan reflexionar. Y por cada día quisiéramos ahora, de manera breve, presentar lo que impresionó más nuestra vida aquí como conductores del estudio. Me gustaría, Pastor Torres, que usted comenzara compartiéndonos lo que más a usted le impactó de esta lección. Muy bien, pues la pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿cómo puedo extender la mano para bendecir a alguien como David lo hizo con Mefiboset? Así que la pregunta la hace en forma individual. ¿Cómo yo puedo, en mi experiencia, en mi lugar, en mi comunidad, en mi sociedad, en mi alcance, en mi círculo de influencia, cómo yo puedo hacer lo que David hizo con Mefiboset? Pues hoy día sobran las oportunidades. Esta crisis que ha llegado ha traído todo tipo de problemas. ¿Cuántas personas sin empleo o semi-empleadas? Personas que sufren ahora de depresión,
no pueden salir, no pueden comunicarse, no pueden reunirse, no pueden congregarse. Personas que ahora han recurrido a las drogas o al alcoholismo aún más que antes para tratar de llenar esos vacíos que hay en sus vidas. Personas que quizás han perdido sus hogares, sus casas. Ahora han habido más problemas de matrimonio, más divorcios, más abusos domésticos. Es decir, que esta crisis ha creado muchas otras crisis y es ahí nuestra oportunidad, donde el Señor puede y desea usarnos para que su mano a través de nosotros se pueda extender a estas personas en crisis y nosotros hacer una diferencia en sus vidas para salvación. Note, David bendijo doblemente a este hombre. Todas las propiedades, es decir, lo material, se lo regresó a él. David podía haberse quedado con él y decir, bueno, tu familia perdió la guerra, tu padre está muerto, tu abuelo está muerto, esto es mío ahora. No, hubo bendición material, pero también hubo bendición espiritual. Así que cuando aquel joven, que ahora se ve que recibe un acto de bondad y de misericordia, ahora en su corazón se despertó mayor interés por las cosas espirituales. Tenemos que alcanzar a la gente en su condición. Como nos dice claramente el libro Ministerio de Curación, tan solo el método de Cristo trabaja. Dice que se acercaba a la gente a su nivel, mostraba simpatía por sus necesidades y suplía sus necesidades. Y entonces, ahora el corazón se abría para introducir verdades más profundas y más serias en la vida de estas personas. Hoy día es un momento de oro y esta crisis irá en aumento. Irá más y más, y es donde más podemos nosotros brillar para Jesús. El mismo libro nos dice que lo que el mundo hoy día necesita ver es una manifestación del carácter amoroso de Dios. La gente está cansada de doctrinas, y de credos, y de ritos, y de ceremonias, y de cosas formales y secas y frías. Lo que ellos necesitan ver es el calor del amor de Dios manifestado a través de seres humanos, alcanzándoles y tocándoles para aliviar sus necesidades físicas del momento, pero también para alimentar sus corazones con el mensaje de salvación. David lo hizo, nosotros podemos hacerlo. El Señor usó a ese hombre, el Señor nos usará a nosotros. Déjenme decirles que aunque tengamos pocos recursos, cuando esos recursos se ponen en las manos de Dios y se ponen en el uso del servicio de Dios, ahora Dios multiplica esos recursos. ¿Qué pasó con aquella viuda que recogía unos pedacitos de leña para hacerse su última comida? Durante meses el Señor suplió sus necesidades porque estuvo dispuesta a suplir las necesidades del profeta. ¿Qué pasó cuando aquel niño puso una merienda en las manos de Jesús? O cuando aquella persona puso unos peces y panes en las manos de Jesús, cuando la segunda alimentación se multiplicó y aún sobró. Así que no tenemos nosotros excusa, decir que yo no puedo o yo no tengo. Nosotros sí podemos y sí tenemos, porque aún lo poquito puesto en las manos del Maestro se multiplica. El Señor continuará bendiciéndonos, no faltarán las bendiciones, ni para nosotros que la damos, ni para aquellos que lo reciben. Y lo mismo pasará en el ámbito espiritual. Que el Señor nos bendiga y nos motive a través de la experiencia de David y Mefiboset a hacer esa mano de Dios que alivia el sufrimiento humano y comparte también el mensaje de salvación. Amén. A mí me impresionó mucho, hermanos, esa manera como David, en los momentos que el enemigo estaba asediando a su pueblo, se hace presente para animar a su propio ejército y cómo él también pelea por ellos. Me gustó esa parte porque pienso en Jesús, cuando hará lo mismo con nosotros, al salir y pelear por nosotros. Ya nosotros hemos leído Apocalipsis 17 anteriormente, pero lo voy a leer porque quisiera hacer una como analogía de lo que sucedió en esa ocasión con el pueblo de Israel. David saliendo ahí en defensa, saliendo en batalla por su pueblo, y lo que también hará Cristo con cada uno de nosotros.
Aquí nosotros tenemos en Apocalipsis, capítulo 17, nos dice el versículo número 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Nosotros vemos, hermanos, al Señor aquí que finalmente vence al enemigo número uno que tendrá el pueblo de Dios, como es la bestia. Ya nosotros sabemos cuando hablamos de la bestia de qué poder religioso estamos hablando. No es otro que el papado. Nosotros vemos acá, hermanos, cómo los reyes de la tierra se van a juntar con el papado para emprenderla contra el pueblo de Dios. Ellos van a pelear contra el Cordero en el pleito que tendrán con el pueblo de Dios. Pero el Señor, dice, como Rey de reyes y Señor de señores, va a salir en defensa y va a pelear y los va a vencer. Así nosotros vemos anticipadamente cómo David también hizo lo mismo cuando su pueblo estaba siendo asediado por el enemigo. Esto es algo que me gustó bastante, porque miró que la lucha, el resultado de aquella lucha, sabiendo él de cuánto dependía el resultado, dice, se encargó personalmente David de la campaña, y por la bendición de Dios, dice, infligió a los aliados una derrota tan desastrosa, que los sirios desde el Líbano hasta el Éufrates no solo renunciaron a la guerra, sino que se volvieron tributarios de Israel. Y así se prosiguió con vigor la guerra contra Amón, hasta que cayeron sus fortalezas y toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Esto me impresionó mucho, porque como dije, es un anticipo de lo que Jesús hará en defensa de su pueblo. Pero también es impresionante la manera como su general habló ese día, como él le dijo a su hermano Abisai: esfuérzate y esforcémonos. Hermanos y hermanas, esto es lo que también tenemos que hacer nosotros, esforzarnos más en el Señor, en buscar más de Él y tener la confianza y la seguridad que el Señor se hará cargo de toda nuestra lucha, de nuestros enemigos que se han de levantar. Bueno, ¿qué más encontró, pastor, usted interesante en esta lección? Bueno, la parte 3 hace una pregunta, dice: ¿por qué Israel pudo alcanzar un asombroso prestigio durante el reinado de David? Habíamos leído en la palabra de Dios que el Señor dice que a los que me honran, yo los voy a honrar. Y habíamos leído esta cita inspirada que dice que mediante la providencia de Dios, en medio de todo esto, Él hizo de la nación una nación grande, sin más precedentes que simplemente su fidelidad y bendición derramada sobre la nación. Hoy día tenemos que darnos cuenta que hemos entrado en un momento de la historia que no va a tener regreso. Las cosas continuarán avanzando y cada vez van a ir más rápidas y más impactantes y más profundas. Y la única forma de poder pasar por esta crisis final de la historia humana es si el Señor está con nosotros cada momento del día. Y si nosotros lo buscamos a Él, nos unimos a Él, permanecemos en Él, es imposible que no alcancemos la victoria. Es lo que el Señor quiere animarnos a nosotros en este momento. Ser fieles, aun en las cosas más pequeñas, que parecen no ser importantes. Y quizás para una persona algo pequeño pues puede ser quizás un artículo de joya, que dice, esto no es importante, o una música, bueno, esto no tiene mucho de malo, esto es cultural, o esto a mí me agrada, o esto la mayoría lo aprueba, o quién sabe en qué área, quizás es un artículo de alimentación, quizás es un lugar donde frecuenta ir, pero la presencia de Dios allí no se encuentra. Y el Señor le ha ido mostrando y enseñando
cuáles son los caminos, cuáles son los principios, qué le espera de su pueblo, un pueblo santo, un pueblo peculiar, un pueblo apartado, un pueblo escogido, una nación de sacerdotes. Y ahora nosotros tenemos que escoger, o estoy de parte del Señor, sabiendo que el Señor se va a encargar de la crisis de mí y de mi familia, o estoy del otro lado, donde ahora el Señor no puede extender su bendición. Pedir el cumplimiento de promesas en desobediencia es presunción. Pedir el cumplimiento de promesas en obediencia es fidelidad. Y es lo que el Señor premia. Tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos miran y se unen con nosotros o lo harán en un futuro. Hoy día el llamado es a una obediencia total y completa. Sin ir a la izquierda, sin ir a la derecha. Mantenernos en los caminos del Señor, aunque seamos los únicos donde estemos. Vale la pena. Y el Señor otra vez cumplirá su promesa de honrar a aquellos que le honran. Otro punto que también impresiona en esta lección es las trampas sutiles que el enemigo pone para enredarnos, como pues igual lo hizo con David. Esto es algo que nos debe llevar a reflexionar, porque aunque David estaba teniendo éxito tras éxito, él en un momento de su vida dio lugar a que el enemigo le tentara con aquello que dice el apóstol Juan en su primera carta. Voy a leerlo para ustedes. Primera Juan 2, versículo 15 y 16. Aquí dice la palabra del Señor lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego cierra el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. De manera, hermanos, que esto nosotros vemos como, pues lamentablemente David fracasó en esta parte. Él comenzó a mirar cómo hacían los reyes del mundo, cómo estos se daban a la tarea de tener no solo una esposa, sino varias, y comenzó a amar al mundo, David. Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no vienen de Dios sino del mundo, lo llevó a él, pues tristemente, a cometer errores. Y entonces eso es un peligro que lo hizo a él cosechar tristemente consecuencias nefastas. El don de profecía nos dice que mientras él conquistaba y triunfaba y se fue incrementando su riqueza y grandeza, pues esa prosperidad, dice, tristemente lo alejó de Dios, porque las tentaciones que le llegaron, que fueron fuertes y muchas, lo hicieron que finalmente que cayera en la práctica común de los reyes de su alrededor, de tener también una pluralidad de esposas. Y así, dice, imitando la vida de esos reyes, él cosechó los resultados de una nefasta poligamia. El pastor hacía énfasis en la semana de cómo los hijos de él, tristemente, él miró ahí prácticamente la cosecha de su siembra, cómo surgieron tantos problemas con esos hijos. Dice que el primer error de David fue tomar más de una esposa, apartándose así del sabio arreglo de Dios. Y esa desviación de lo recto preparó el camino para errores mayores. Hermanos y hermanas, cuán importante es que nosotros veamos cómo Dios es sabio al decir que en el principio Dios le dio al hombre una mujer. Y cómo, hermanos, eso es el modelo que debemos imitar en este tiempo para la relación matrimonial. Basta una mujer, basta su propia esposa, su propio esposo en el caso de la mujer. La práctica de andar allí teniendo otras alternativas, violentando el séptimo mandamiento de la ley de Dios, eso lo único que nos va a llevar es a la perdición. Nosotros vemos que David
lamentablemente, eso lo hizo pasar momentos difíciles. Pero hermanos, Dios ha sido bueno hoy al hacernos ver este punto, para que nosotros dejemos el pecado. Si hubiera en este momento alguna hermana, algún hermano que está engañando a su esposa, a su esposo, está violentando el mandamiento de la santa ley de Dios de no cometer adulterio, si hubiera alguien por ahí que está pisoteando los votos matrimoniales, echándolos a la basura con su proceder, ya sea a través de la pornografía o a través de alguna amistad ilícita, hermanos, este es un buen momento para que le diga al Señor, dame victoria sobre esto, y se aparte del pecado. Si usted ya sabe que es débil y por los ojos le entra la tentación, entonces evite que le entre eso por los ojos. Si usted sabe que en el celular, ahí está su debilidad, hermano, es mejor que se saque el ojo y que entre solo con uno al cielo, en el sentido de que aunque le duela, mi hermano, usted mejor, ya no tengo un celular, smartphone, cómprese uno de esos de tapita que no tienen internet, para que usted, hermano, pueda vencer. Y así puse ese ejemplo, pero así en otras cosas puede ser, hermanos, que nosotros estemos fallándole al Señor. Vemos que a David, pues lamentablemente, le vino la discordia, la rivalidad y los celos entre las esposas y los hijos que tuvo, y esto es un peligro que pues todavía nosotros podemos estar alcanzando, y Dios nos ayude para que salgamos de él. Para cerrar, pastor, ¿qué otro punto usted encontró de importante? Bueno, el último punto es una pregunta también. Dice, ¿qué necesito para comprender mi propia conciencia? Dice la palabra de Dios que el corazón del ser humano es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que es imposible para mí tener un conocimiento completo, cabal, exacto de la condición de mi corazón. Necesito que el Señor haga un examen en mi vida. Pero ese examen me dé una copia del examen. El problema nuestro es que muchas veces hay cosas escondidas en nuestras vidas. Son secretos. Dios las conoce, para Él no hay secretos, pero para otros seres humanos sí lo hay. Señor, examíname. Quizás a veces no tan solo hay cosas escondidas, hay cosas que están siendo acariciadas, que no nos convienen. Las conocemos, pero nos agradan, y no estamos dispuestos a entregárselas al Señor. Y quizás hay cosas que ignoramos aún, y no nos damos cuenta, pero no estamos agradando al Señor en esas cosas. Entonces necesito un examen que sea profundo, que sea también ferviente. Señor, examíname, conóceme, pruébame, hazme ver hoy día, mientras todavía hay un sumo sacerdote que está dispuesto a tomar mi caso y ganarlo sin duda alguna, que yo pueda llevar allí mis pecados para confesarlos y abandonarlos, pero también mis defectos de carácter para que los transforme ahora en virtudes. Y cuando yo permito esa obra, ese examen, y a veces va a doler, porque a veces no es grato que el Señor nos muestre cosas en nuestra vida que no son de nuestro agrado, o nos confronten con cosas que conocemos, pero pensábamos que podíamos continuar escondiendo, que yo pueda con humildad decir, Señor, es cierto, ayúdame, yo no puedo, pero tú puedes, pero me uno a ti, y en tu poder ahora yo seré victorioso también. Lo que David escribió en el Salmo 51, después de su gran pecado, de matar a un hombre inocente y tomar la esposa como si fuera su esposa, aunque ya tenía muchas otras esposas. Homicidio y adulterio, más engaño, porque engañó a la nación haciéndole pensar que estaba cometiendo un acto de bondad hacia una mujer viuda al tomarla como esposa cuando ya era su mujer. Pero el Señor tuvo que confrontarlo. Cuando lo confronta, y lo confronta con un profeta. Así que los profetas escribieron el libro de Dios, la palabra de Dios. Y cuando uno lee la Biblia nos lee a nosotros. Y ahora la Biblia me muestra mi condición, pero también me da la solución a esa condición. Y cuando estoy dispuesto a aceptar esa condición, y ahora permito que el Señor obre en mí, ahora la victoria puede ser mía. David se confesó su pecado, se arrepintió, y el Señor lo perdonó. Es más, David declaró sentencia de muerte sobre él y Dios no la cumplió. Bueno, con tus hijos lo voy a cumplir, porque siempre hay consecuencias del pecado, pero la misericordia de Dios se interpone muchas veces para aún aliviar esas consecuencias. No tan solo trae perdón
sino también trae alivio a veces aún de las consecuencias. Y aunque fueron duras, porque 4 hijos tuvo que ver descansar. Usualmente los padres mueren antes que los hijos, pero los hijos antes de los padres es una experiencia difícil y él tuvo que enfrentarlas y vivirlas. Pero vemos que murió salvo David. Así que el Señor nos ayude y le pidamos al Señor cada día: Señor, examíname. Conoce mi corazón, si hay perversidad, si hay maldad, hay pecados ocultos, acariciados o pecados que practico y todavía quiero continuar practicando. Dame la victoria. Cuando buscamos esa victoria en forma genuina, en forma sincera, el Señor por seguro nos dará la victoria. Amén. Así que, hermanos y hermanas, hay victoria en Jesús. Ponámonos a Él y permanezcamos en Él. Y así nosotros hemos visto los secretos del éxito, tanto en lo que debemos hacer y en lo que no debemos hacer. En la lección de la vida de David hemos mirado lo que a él lo llevó al éxito y lo que lo hizo caer de ese éxito también. De manera que es necesario pedir al Señor que nos ayude a perseverar en los secretos del éxito y en aquello que nos puede hacer caer de allí, que el Señor nos haga victoriosos para mantenernos en victoria. Amén. Vamos a orar y a pedirse al Señor. Gracias, Padre, por hacernos ver qué es lo que se requiere para mantenernos siempre de victoria en victoria, alcanzando éxitos. Padre, vemos que mientras David se mantuvo practicando aquello que son los secretos del éxito, tanto su reinado como la nación fue próspero, fue, Señor, algo donde la gloria se miró y las naciones vecinas se admiraban y veían en aquella prosperidad de tu pueblo, miraban, Señor, qué Dios tan grande eres tú. Amén. Oh, Padre, nosotros vemos también de que cuando se confía mucho también en eso uno y se descuida de la devoción, viene el enemigo, Padre, y acecha. Pero aquí estamos ahora pidiéndote que nos ayudes para que nosotros, haciendo una evaluación, volvamos, Padre, a aquellos momentos, aquellas experiencias victoriosas donde hemos disfrutado en otras ocasiones de momentos de prosperidad espiritual. Te rogamos, Señor, que volvamos a esos momentos conectándonos de nuevo contigo a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través, Señor, de hacer la obra como tú nos has pedido hacerla. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a alcanzar victoria sobre el pecado, sobre nuestros defectos de carácter, sobre nosotros mismos, Señor, y así de esa manera mantenernos siempre siendo cristianos exitosos. Gracias, Padre, te lo pedimos que nos ayudes a lograrlo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.